La novia desapareció en plena luna de miel, pero el secreto detrás de esa boda era mucho peor. Lo que debía ser el inicio de una vida perfecta estaba a punto de convertirse en el descubrimiento más desconcertante que Tomás jamás imaginó. Pero lo que nadie sospechaba es que, antes de que esta historia terminara, una verdad oculta estaba a punto de salir a la luz y destruir para siempre todo lo que él creía tener bajo control. Si también crees que nadie merece construir su felicidad sobre mentiras, deja me gusta en los comentarios para apoyar este mensaje. Y suscríbete al canal, porque las historias que vienen después de esta te van a sorprender aún más. Los rayos del sol despertaron a Tomás Reverte en aquella suite de lujo frente al mar. Sus ojos se abrieron lentamente, acostumbrándose a la claridad, mientras una sonrisa de satisfacción se dibujaba en su rostro. Por fin había conseguido lo que tanto deseaba: casarse con Aurora Villena, la heredera de una de las familias vitivinícolas más prestigiosas del país. Estiró el brazo hacia el otro lado de la cama, buscando el cuerpo cálido de su esposa. Sus dedos encontraron solo sábanas frías y un vacío inquietante. «¿Aurora?», llamó con voz adormilada, incorporándose sobre las almohadas. Silencio. Un silencio extraño que apretaba el pecho. Tomás se levantó de un salto, repentinamente alerta. Sus ojos recorrieron la habitación buscando señales de su esposa. Las 2 copas de vino de la noche anterior seguían sobre la mesa junto al balcón. El perfume caro de Aurora flotaba aún en el aire como un fantasma. Pero ella no estaba. El vestido ligero color marfil que había usado después de la cena ya no colgaba de la poltrona donde lo había dejado antes de acostarse. Tomás caminó hasta el armario y lo abrió de golpe. La pequeña maleta de mano de Aurora también había desaparecido. «¿Imposible?», murmuró para sí mismo, pasándose una mano por el cabello negro perfectamente cortado. Revisó el baño, la terraza, incluso debajo de la cama, como si jugara a las escondidas con una niña y no con la mujer con quien se había casado apenas ayer. Nada. Aurora Villena, ahora Aurora Reverte, había desaparecido sin dejar rastro pocas horas después de su boda. Tomás respiró hondo, intentando controlar el pánico que comenzaba a crecer en su pecho. No era miedo por ella, no era preocupación por su bienestar. Era otra cosa, algo más frío, más calculado, la sensación de que algo se le escapaba de las manos por primera vez en mucho tiempo. «Debe haber ido a caminar», se dijo, aunque sabía que no era propio de Aurora salir sola al amanecer sin avisar. Quizás necesitaba aire, pensar. Tomó su teléfono y marcó el número de su esposa. El tono de llamada sonó en el vacío, hasta que la voz grabada del buzón de voz le informó que Aurora no estaba disponible. Intentó una vez más, el mismo resultado. Con movimientos cada vez más nerviosos, Tomás se vistió rápidamente. Se puso unos pantalones de lino caros y una camisa azul que resaltaba el moreno de su piel. Incluso en momentos de crisis, su imagen era primordial. Se miró al espejo mientras se pasaba las manos por el cabello. El hombre que le devolvía la mirada parecía menos seguro que el que había llevado a Aurora al altar. Bajó al lobby del hotel intentando mantener la compostura. El Hotel Mirador del Mar era el lugar más exclusivo de la costa, donde la élite venía a descansar lejos de miradas indiscretas, donde un escándalo podía arruinar reputaciones con la velocidad de un rumor. «Buenos días, señor Reverte», saludó el gerente con una sonrisa ensayada. «¿En qué puedo ayudarle?». Tomás compuso su mejor expresión de preocupación, no demasiado dramática, solo la justa inquietud de un recién casado. «Mi esposa, ¿la ha visto esta mañana? No está en la habitación y no responde a mis llamadas». El gerente frunció ligeramente el ceño. «No, señor Reverte, no he visto a la señora. ¿Quiere que pregunte al personal? Por favor, es extraño que haya salido tan temprano sin avisarme». Mientras el gerente hacía llamadas, Tomás se acercó a los grandes ventanales que daban a la playa privada del hotel. Sus ojos escrutaron la arena dorada, las sombrillas cerradas, el mar tranquilo de la mañana. Ni rastro de Aurora. El personal del hotel comenzó a movilizarse discretamente. La recepcionista consultaba registros de salida. Un botones recordaba haber visto a una mujer que podría ser la señora Reverte cerca del ascensor, pero no estaba seguro. La encargada de limpieza negaba haber visto a nadie en los pasillos durante su ronda matutina.
Cada minuto que pasaba, la inquietud de Tomás crecía, no por Aurora, sino por lo que su ausencia significaba, por cómo podía afectar a sus planes, a su futuro, a todo lo que había conseguido al casarse con ella. Señor Reverte, la voz del gerente lo sacó de sus pensamientos. Hemos consultado con todo el personal. Nadie ha visto a su esposa salir del hotel. Sin embargo, el guardia de seguridad nocturno recuerda haber visto a una mujer que coincide con la descripción de la señora Reverte saliendo por la puerta lateral alrededor de las 5 de la madrugada. Llevaba una maleta pequeña y parecía apurada. Tomás sintió que el suelo se movía bajo sus pies. 5 de la madrugada. Aurora había esperado a que él se durmiera profundamente para escapar, porque eso es lo que había hecho, escapar. No había otra palabra para describir una huida silenciosa en plena luna de miel. ¿Pidió un taxi? ¿Alguien la estaba esperando? El gerente negó con la cabeza. El guardia dice que simplemente se alejó caminando por la carretera. No vio ningún vehículo. Caminando por la carretera, a las 5 de la mañana, una mujer como Aurora, acostumbrada al lujo y la comodidad, huyendo a pie en la oscuridad. Esto no tiene sentido, murmuró Tomás, más para sí mismo que para el gerente. Debe haber algún error. Pero no había error. Aurora se había ido, lo había dejado solo en su luna de miel, sin explicación, sin una nota, sin una llamada. Y lo peor de todo, lo había hecho deliberadamente, a escondidas, como quien huye de un peligro. ¿Desea que llamemos a la policía, señor Reverte?, preguntó el gerente, visiblemente incómodo ante la situación. La palabra policía resonó en la mente de Tomás como una alarma. Policía significaba preguntas, preguntas significaban atención, atención significaba escrutinio público. No todavía, respondió rápidamente. Quizás solo necesitaba espacio. Llamaré a su familia. Tal vez sepa algo. Pero mientras sacaba nuevamente su teléfono, Tomás sabía que estaba mintiendo. No quería llamar a los Villena. No quería ser él quien informara que su hija había huido apenas unas horas después de la ceremonia que había costado una fortuna y reunido a lo más selecto de la sociedad, porque había una pregunta que flotaría en el aire, que susurrarían todos a sus espaldas, que acabaría con la imagen perfecta que tanto había trabajado por construir. ¿Qué clase de hombre era Tomás Reverte, que su esposa prefería huir descalza en la madrugada antes que pasar un día más con él? El teléfono de Tomás vibró en su mano. Por un segundo, su corazón dio un vuelco esperando ver el nombre de Aurora en la pantalla. En cambio, era Leandro Villena, el tío materno de Aurora y figura de autoridad en la familia. Tomás respiró hondo antes de contestar, componiendo mentalmente su papel de esposo angustiado. «Leandro, buenos días. ¿Dónde está mi sobrina?» La voz de Leandro cortó el aire como un cuchillo. «Matilde acaba de llamarme. Dice que Aurora la telefoneó hace una hora, sonando alterada, diciendo que necesitaba tiempo a solas. ¿Qué diablos está pasando, Tomás?» Tomás cerró los ojos un segundo, procesando la información. Matilde Salvatierra, la antigua ama de llaves de la familia, siempre había sido demasiado cercana a Aurora para su gusto. Una mujer simple que se creía con derecho a opinar sobre todo, incluyendo el matrimonio de su sobrina. «No lo sé, Leandro», respondió inyectando preocupación genuina en su voz. «Me desperté y ya no estaba. Nadie la ha visto salir del hotel, pero parece que se fue de madrugada. He intentado llamarla, pero no responde». «Voy para allá», sentenció Leandro. «No hagas nada hasta que llegue, y por el amor de Dios, ni una palabra de esto a nadie fuera de la familia. No necesitamos un escándalo». La llamada terminó abruptamente. Tomás guardó el teléfono, sintiendo cómo su frente se perlaba de sudor a pesar del aire acondicionado del lobby. El escándalo ya estaba en marcha y él lo sabía. Aurora no había huido por impulso. Algo había visto, algo había sentido, algo la había empujado a romper con todo en el momento que debería haber sido más feliz. Se sentó en uno de los elegantes sofás del lobby, intentando ordenar sus pensamientos. La noche anterior pasó por su mente como una película entrecortada. La cena romántica en la terraza privada de la suite. Las velas, el vino caro que él había escogido personalmente. Aurora, hermosa en aquel vestido ligero color marfil, con su cabello ondulado cayendo sobre sus hombros como una cascada oscura.
sus ojos verdes, que parecían buscar algo en los suyos mientras él hablaba. Y él había hablado mucho sobre el futuro, sobre los cambios que necesitaba la empresa familiar, sobre cómo modernizarían las vinícolas cuando él asumiera una posición de liderazgo, sobre las personas que deberían apartarse del camino, empezando por la vieja Matilde, que tenía demasiada influencia sobre Aurora. Necesitamos sangre nueva, gente con visión, le había dicho, llenando otra vez su copa. Tu tío ha hecho las cosas a la antigua por demasiado tiempo, y esa Matilde ha estado con nuestra familia desde antes que yo naciera. Había respondido Aurora con una voz que ahora, pensándolo bien, sonaba extrañamente distante. Precisamente por eso, había insistido él, sin captar las señales. Está demasiado arraigada en el pasado, no ve la necesidad de cambio, pero tú y yo, ¿qué, Tomás? Nosotros haremos que las vinícolas Villena lleguen a otro nivel. Tengo contactos, ideas, proyectos, y había seguido hablando, copa tras copa, sin notar cómo el silencio de Aurora se hacía más profundo, más pesado, sin ver cómo sus ojos verdes se oscurecían como un bosque antes de la tormenta. Un carraspeo educado lo devolvió al presente. El gerente del hotel estaba frente a él, con expresión preocupada. Señor Reverte, han pasado varias horas desde que notamos la ausencia de su esposa. Creo que deberíamos considerar informar a las autoridades. Tomás miró su reloj de diseñador. Eran casi las 11 de la mañana. Pronto los huéspedes del hotel comenzarían a notar la situación, a preguntar, a especular. «Mi suegro viene en camino», respondió, forzando una sonrisa tranquilizadora. «Prefiero esperar a que llegue antes de tomar cualquier decisión. Mi esposa es una mujer impulsiva a veces. Seguramente necesitaba espacio». El gerente asintió, pero su mirada delataba que no estaba convencido. La imagen de una novia huyendo en su luna de miel no era precisamente buena publicidad para un hotel de lujo que vendía experiencias perfectas a precios exorbitantes. Como desee, pero debo informarle que algunos huéspedes ya han notado cierta inquietud entre el personal. Las noticias viajan rápido, incluso en lugares discretos como el Mirador del Mar. En ese momento, un joven empleado del hotel se acercó tímidamente. «Disculpen la interrupción. Señor Reverte, la camarera de pisos que atiende su suite encontró esto debajo de la cama. Parece que se cayó durante la noche». En sus manos extendidas había un pendiente de esmeralda rodeada de pequeños diamantes. El pendiente que Aurora había usado en la ceremonia de boda. El regalo de compromiso de Tomás, que había costado más de lo que muchos ganan en un año. «Gracias», dijo Tomás, tomando la joya con manos ligeramente temblorosas. Ese pendiente lo cambiaba todo. Si Aurora se lo había quitado deliberadamente, si lo había dejado atrás, no era una salida impulsiva, era una declaración. 3 automóviles de lujo se detuvieron frente al hotel. Del primero bajó Leandro Villena, con el rostro grave y la postura rígida de quien se prepara para una batalla. Del segundo descendió Elena Gadea, la amiga íntima de Aurora, con los ojos enrojecidos como si hubiera llorado durante todo el trayecto. Del tercero salieron 2 hombres de traje que Tomás reconoció como parte del equipo de seguridad privada de los Villena. El lobby del Mirador del Mar, normalmente un oasis de tranquilidad exclusiva, se transformó en el escenario de un drama familiar que nadie había anticipado. Los huéspedes observaban disimuladamente desde los rincones, atentos a cada palabra, cada gesto, cada señal de que algo extraordinario estaba ocurriendo. «¿Dónde está mi sobrina?». La voz de Leandro, normalmente controlada, resonó más fuerte de lo que pretendía. «No lo sé», respondió Tomás, acercándose a su suegro con expresión abatida. «Ya te lo dije por teléfono. Me desperté y ella no estaba. Nadie la ha visto salir, pero se fue», interrumpió Elena, fijando en Tomás una mirada que mezclaba confusión y acusación. «Aurora, la mujer más sensata que conozco, huyó en plena luna de miel. ¿No te parece extraño, Tomás?». Había algo en la forma en que Elena pronunciaba su nombre que hizo que la piel de Tomás se erizara, como si supiera algo, como si Aurora le hubiera confiado algún secreto que ahora pesaba en el aire entre ellos. «Por supuesto que me parece extraño», respondió intentando mantener la calma. «Estoy tan sorprendido como todos».
Ayer estábamos celebrando nuestra unión y hoy... Ayer, lo cortó Leandro. Mi sobrina estaba más callada de lo habitual. Pensé que eran nervios por la boda, pero ahora me pregunto si no era algo más. ¿Pasó algo anoche, Tomás? ¿Algo que debamos saber? La pregunta flotó en el aire como una acusación velada. Tomás sintió que todas las miradas se clavaban en él, buscando en su rostro alguna señal de culpabilidad. «Se cenamos en la terraza», respondió eligiendo cada palabra con cuidado. «Hablamos del futuro, de nuestros planes juntos. Luego nos acostamos. Todo parecía normal». «¿Normal?» Elena soltó una risa sin humor. «Aurora me llamó ayer antes de la ceremonia. Estaba llorando, Tomás. Me dijo que sentía que algo no estaba bien, pero que era demasiado tarde para echarse atrás». El silencio que siguió a las palabras de Elena fue ensordecedor. Leandro se volvió hacia Tomás, sus ojos entornados con nueva sospecha. ¿Demasiado tarde? ¿Para qué exactamente? Tomás sintió que el control de la situación se le escapaba como agua entre los dedos. No podía permitirlo, no ahora, cuando estaba tan cerca de conseguir todo lo que siempre había deseado. «No sé de qué estás hablando, Elena», dijo, enfrentando su mirada. Aurora estaba emocionada por la boda. Nerviosa, sí, como cualquier novia, pero feliz. Entonces, ¿por qué huyó? La voz de Elena se quebró ligeramente. ¿Por qué mi mejor amiga desapareció en plena noche sin decirme nada? Aurora nunca actuaría así sin una razón poderosa. Un murmullo comenzó a crecer entre los huéspedes que observaban la escena. Tomás podía sentir cómo la duda se esparcía como un virus, cómo la pregunta implícita tomaba forma en cada mente. ¿Qué clase de hombre era realmente Tomás Reverte? Quizás se sintió abrumada, intentó explicar, controlando el temblor en su voz. El estrés de la boda, las expectativas, la presión familiar, todos sabemos lo que significa ser una villena. Leandro lo miró fijamente, evaluándolo con nuevos ojos. Ya no era el yerno perfecto, el hombre elegido por Aurora, el futuro de la familia. Era un extraño bajo cuyo cuidado su sobrina había desaparecido. «Vamos a la suite», ordenó finalmente. «Quiero ver por mí mismo dónde fue la última vez que viste a mi sobrina». Mientras subían en el ascensor privado, Tomás sentía que algo dentro de él se contraía con cada piso que ascendían. La habitación que debía haber sido testigo del inicio de su nueva vida, ahora sería escrutada como la escena de un posible crimen. Porque eso es lo que todos empezaban a pensar, aunque nadie se atreviera a decirlo en voz alta, que él había hecho algo, que él era responsable, que la desaparición de Aurora tenía que ver con el hombre con quien acababa de casarse. La suite, bañada en la luz del mediodía, parecía burlarse de su situación. Las copas de vino aún en la mesa, la cama deshecha, el perfume de Aurora todavía flotando en el aire como un fantasma acusador. «¿Y dices que no dejó ninguna nota? ¿Ningún mensaje?», preguntó Leandro, recorriendo la habitación con mirada analítica. «Nada», respondió Tomás. «Simplemente se fue». Elena se acercó al tocador donde los productos de belleza de Aurora seguían perfectamente organizados. Tomó un cepillo donde aún quedaban algunos cabellos castaños. «Se llevó lo esencial», murmuró. «Su neceser de viaje no está. Tampoco su diario». «¿Su diario?», preguntó Tomás, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Ya no sabía que Aurora llevaba un diario. Elena lo miró con una mezcla de tristeza y acusación. «Hay muchas cosas de Aurora que no sabes, Tomás, cosas que nunca te molestaste en preguntar». Las palabras cayeron como piedras en el silencio de la habitación. Leandro, que revisaba el armario, se volvió hacia ellos. «Su maleta pequeña no está», confirmó. «Y solo falta ropa cómoda, nada de lujo, como si quisiera pasar desapercibida». «Tenemos que llamar a la policía», dijo Elena. «Ha pasado demasiado tiempo». Leandro asintió lentamente, sin quitar los ojos de Tomás. «Tienes razón. Esto ya no es una simple ausencia. Mi sobrina ha desaparecido y merecemos respuestas». En ese momento, el teléfono de Tomás sonó. El nombre de Matilde Salvatierra apareció en la pantalla. Con dedos temblorosos, contestó activando el altavoz para que todos pudieran oír. «Matilde, estoy con Leandro y Elena. ¿Sabes algo de Aurora?». La voz de Matilde, firme a pesar de sus años, resonó en la habitación. «Solo sé que está a salvo,
que necesita tiempo y que hay razones para su partida que pronto todos conocerán. ¿Qué razones, Matilde?, exigió Leandro, acercándose al teléfono. ¿Dónde está mi sobrina? En un lugar donde puede pensar con claridad, señor Leandro, lejos de presiones y de ciertas influencias. La mirada de la mujer se clavó en Tomás, dura como el granito. Aurora volverá cuando esté lista, no antes, y cuando lo haga, muchas verdades saldrán a la luz. La llamada se cortó, dejando tras de sí un silencio cargado de preguntas sin respuesta. Tomás sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué verdades? ¿Qué sabía Matilde? ¿Qué le había dicho Aurora? Elena fue la primera en romper el silencio. Llama a la policía, Leandro. Esto ya no es un asunto familiar. Es una mujer desaparecida en circunstancias sospechosas. Y mientras Leandro marcaba el número de emergencias, Tomás supo que había perdido el control de la situación. El rumor se expandiría como fuego en un campo seco. La heredera Aurora Villena había desaparecido en su luna de miel, y su flamante esposo, Tomás Reverte, tenía todas las miradas puestas sobre él. La pregunta que nadie se atrevía a formular directamente flotaba en el aire como un veneno invisible. ¿Qué había hecho Tomás Reverte para que su esposa prefiriera huir descalza en la madrugada a permanecer un día más a su lado? Una pregunta para la que no tenía respuesta. O peor aún, una pregunta cuya respuesta podría destruir todo lo que había construido con años de cálculo y ambición. El aroma a café recién hecho y pan horneado inundaba la pequeña casa blanca frente al mar. Una casa humilde, con cortinas bordadas a mano y suelos gastados que contaban historias de vidas sencillas, tan diferente al mundo de cristal y plata que Aurora Villena había dejado atrás apenas unas horas antes. Con manos temblorosas, Aurora sostenía una taza de cerámica desportillada. Su rostro, normalmente radiante, mostraba el agotamiento de quien ha tomado la decisión más difícil de su vida. Sus ojos verdes, hinchados por el llanto, miraban a través de la ventana hacia el mar que se extendía infinito frente a la casa. «Bebe, niña». La voz cálida de Ramona Paredes rompió el silencio. El café no arregla corazones rotos, pero al menos te mantiene despierta mientras encuentras la manera de seguir adelante. Ramona, con sus 67 años, sus manos curtidas por el trabajo y su mirada que había visto demasiado de la vida, colocó un plato con pan recién hecho frente a Aurora. No era el pan gourmet al que la heredera de los Villena estaba acostumbrada. Era un pan sencillo, hecho con harina, agua, sal y tiempo, como las verdades importantes. «No debería estar aquí», murmuró Aurora, apartando un mechón de cabello castaño de su rostro pálido. «No debería haber huido así». Ramona se sentó frente a ella, sus ojos bondosos estudiando a la joven mujer que había llegado a su puerta al amanecer, con una maleta pequeña y el alma hecha pedazos. ¿Y dónde deberías estar? ¿En brazos de un hombre que te hacía sentir que te asfixiabas? Las palabras de Ramona, directas y sin adornos, provocaron un nuevo sollozo en Aurora. «Ya debería haberme dado cuenta antes», dijo entre lágrimas. «Debí ver las señales, la forma en que hablaba del futuro, de mi familia, de los cambios que quería hacer. A veces no vemos lo que está frente a nosotros porque no queremos verlo», respondió Ramona, partiendo un trozo de pan con sus dedos nudosos. «Y nos enamoramos de la idea de alguien, no de quien realmente es». Aurora levantó la mirada, sorprendida por la sabiduría sencilla de aquella mujer que apenas conocía. Matilde, su querida Matilde, le había dicho que podía confiar en Ramona, que era seguro, que nadie la buscaría allí en una casa humilde junto al mar, lejos de los círculos de poder donde su nombre significaba algo. «Anoche», comenzó Aurora con voz quebrada. Anoche, durante la cena, Tomás comenzó a hablar del futuro, de cómo cambiaríamos la empresa familiar, de las personas que quería apartar, empezando por Matilde, de cómo yo debía distanciarme de mi tío Leandro para que él pudiera tomar decisiones importantes. Las palabras salían ahora como un torrente contenido durante demasiado tiempo. Hablaba de mis viñedos, de mi legado familiar, como si ya le pertenecieran, como si yo fuera solo, un puente para que él llegara donde quería. Y cuando intenté opinar, cuando mencioné que algunas de sus ideas iban contra los principios de mi familia, me miró con esa sonrisa que pretendía ser paciente,
pero era condescendiente, como si yo fuera una niña que no entiende cómo funciona el mundo. Ramona asintió en silencio, comprendiendo cada palabra. Sus ojos, enmarcados por arrugas profundas, reflejaban un conocimiento que solo viene con los años y el dolor. Lo peor, continuó Aurora, su voz apenas un susurro, fue cuando le pregunté directamente si me había casado con él o con las vinícolas Villena. Se rió y dijo que esa pregunta era absurda, que yo era las vinícolas Villena, que no se podía separar una cosa de la otra. Como si yo no existiera fuera de mi apellido y mi fortuna. Hay hombres que no buscan esposas, sino llaves, dijo Ramona, alcanzando la mano de Aurora por encima de la mesa. Son llaves para puertas que no pueden abrir solos. Aurora asintió, sintiendo que aquella mujer simple la comprendía mejor que muchas de las personas con las que había crecido. «¿Cómo lo supiste?», preguntó. «Matilde me dijo que tú habías pasado por algo parecido». Una sombra cruzó el rostro de Ramona, como una nube pasajera en un día de verano. «Mi Martín no era un hombre ambicioso como tú, Tomás», respondió después de un largo silencio. «Era solo un pescador que quería una mujer que no hablara demasiado, que no cuestionara, que estuviera disponible cuando él la necesitaba y fuera invisible cuando no. 20 años viví así, siendo un mueble más en su casa, hasta que una tormenta se lo llevó mar adentro». Ramona se levantó y caminó hasta un pequeño aparador de madera gastada. Sacó una fotografía enmarcada y se la tendió a Aurora. En ella, una Ramona más joven sonreía con timidez junto a un hombre de rostro severo. «No me alegré cuando murió», continuó Ramona, «pero tampoco lloré como se esperaba que lo hiciera, y eso me convirtió en una paria en el pueblo. La viuda que no lloraba debía ser una bruja, una desalmada». Aurora miró la fotografía con nuevos ojos, reconociendo en aquella joven Ramona algo de sí misma. La sonrisa que no llega a los ojos, la postura ligeramente encogida de quien está acostumbrada a hacerse pequeña para no molestar. ¿Cómo lo soportaste tanto tiempo? ¿Cómo lo soportan tantas mujeres, niña, creyendo que no merecía nada mejor, pensando que ese era el orden natural de las cosas? Hasta que un día dejé de creerlo. Aurora devolvió la fotografía, sintiendo un nuevo tipo de fuerza crecer en su interior. No era la confianza arrogante que dan el dinero y el privilegio. Era algo más profundo, más verdadero. La sensación de haber esquivado por poco una vida entera de silencio y sumisión. «Pero no basta con huir», continuó Ramona, volviendo a sentarse. «Huir es solo el primer paso. Es necesario, pero no suficiente». «¿Qué quieres decir? ¿Que mientras tú te escondes aquí temblando como un pajarito caído del nido, ese hombre estará construyendo su versión de la historia? Y créeme cuando te digo que en su versión, tú serás la villana». Como para confirmar sus palabras, el pequeño televisor que Ramona mantenía encendido a bajo volumen mostró una imagen que hizo que Aurora se quedara sin aliento. Era Tomás, su rostro compuesto en una expresión de profunda preocupación, rodeado de periodistas frente al Hotel Mirador del Mar. «Por favor», decía con voz entrecortada que Aurora reconocía como falsa, pero que sonaría genuina para cualquier extraño. «Si alguien ha visto a mi esposa, si Aurora está viendo esto, por favor, vuelve a casa. Estamos todos muy preocupados. Sea lo que sea que haya pasado, podemos solucionarlo juntos». Aurora sintió que la sangre se helaba en sus venas. Tomás, el mismo hombre que la noche anterior había hablado como un propietario y no como un esposo, ahora interpretaba el papel de marido devastado ante las cámaras. «Te lo dije», murmuró Ramona, subiendo el volumen del televisor. «Ya está tejiendo su telaraña». El reportero se dirigía ahora a la audiencia con expresión grave. La heredera de las vinícolas Villena, Aurora Villena, desapareció misteriosamente durante su luna de miel en el exclusivo Hotel Mirador del Mar. Su esposo, Tomás Reverte, y la familia Villena ofrecen una recompensa por cualquier información sobre su paradero. La policía no descarta ninguna hipótesis, aunque por el momento se maneja como un caso de desaparición voluntaria. La cámara volvió a enfocar a Tomás, que ahora aparecía flanqueado por Leandro Villena. El rostro normalmente severo de su tío mostraba una preocupación que Aurora sabía genuina. «Solo queremos saber que está bien», decía Leandro. «Aurora, si estás viendo esto, por favor, al menos llámanos.
No importa lo que haya pasado, eres familia. Siempre serás familia. Aurora sintió que las lágrimas volvían a sus ojos. Su tío, aquel hombre orgulloso y tradicional, parecía haber envejecido años en un solo día. «Pobrecito», dijo Ramona con un suspiro. «Ese hombre está realmente preocupado, no como el actor de telenovela que tienes por marido». «Debo llamarle», murmuró Aurora, buscando su teléfono. «Tío Leandro no merece sufrir así». Pero antes de que pudiera marcar, el reportaje continuó, mostrando ahora a Tomás entrando en la mansión principal de los Villena como si ya fuera el dueño. Mientras las autoridades continúan la búsqueda, Tomás Reverte se ha instalado en la residencia familiar de los Villena para estar cerca de cualquier noticia sobre su esposa. Fuentes cercanas indican que, pese a la tragedia, el señor Reverte ha expresado su intención de mantener los compromisos comerciales de las vinícolas Villena, asumiendo temporalmente algunas de las funciones de su esposa hasta que la situación se aclare. Aurora dejó caer el teléfono atónita. Menos de 24 horas después de su desaparición, Tomás ya estaba posicionándose exactamente donde siempre había querido estar, en el corazón del imperio Villena, con las manos en los hilos del poder. ¿Lo ves ahora? La voz de Ramona era suave pero firme. No basta con huir, niña. Mientras tú te escondes, él avanza. Y cada día que pases en las sombras es un día más que él tiene para reescribir tu historia, para ganar aliados, para fortalecer su posición. ¿Qué puedo hacer?, preguntó Aurora, sintiendo una nueva emoción crecer dentro de ella. Ya no era solo miedo o dolor, era indignación, era rabia. Ramona tomó sus manos entre las suyas, sus ojos oscuros brillando con una fuerza que contradecía la fragilidad de su cuerpo envejecido. Primero, respirar, luego, pensar, y finalmente, actuar. Pero no desde el miedo ni desde la venganza ciega. Desde la verdad, tu verdad. Aurora miró a través de la ventana, hacia el mar infinito que parecía contener todas las posibilidades del mundo. Había huido en medio de la noche, aterrorizada por lo que había descubierto en la intimidad de su luna de miel. Pero Ramona tenía razón. Huir era solo el primer paso. «Voy a necesitar papel y lápiz», dijo finalmente, con una nueva determinación en la voz. «Ahora necesito escribir todo lo que ha pasado, todo lo que he visto, todo lo que he sentido, cada señal que ignoré, cada advertencia que descarté, cada momento en que mi instinto me gritaba que algo no estaba bien con Tomás Reverte». Ramona sonrió, viendo cómo la joven asustada que había llegado a su puerta al amanecer comenzaba a transformarse en algo más, en alguien más. «Y cuando hayas escrito todo», añadió la mujer mayor, «decidiremos juntas cómo usarlo. Porque recuerda, niña, las historias más poderosas no son las que se esconden, sino las que se cuentan en el momento exacto, ante las personas adecuadas». Aurora asintió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que tenía un propósito claro, que su huida no había sido un final, sino un principio, el principio de una verdad que, llegado el momento, cambiaría todo, incluso el destino del hombre que creyó poder usarla como un simple peldaño en su ascenso al poder. La casa principal de los Villena se alzaba majestuosa en medio de los viñedos más antiguos de la región. Era una construcción de piedra clara y madera oscura, con balcones de hierro forjado y ventanales que dejaban entrar la luz dorada del atardecer. Un lugar donde la tradición y la elegancia se entrelazaban como las propias vides que habían dado sustento a la familia durante generaciones. Tomás Reverte caminaba por el largo pasillo principal con la seguridad de quien ya se siente dueño del lugar. Sus pasos firmes resonaban sobre el suelo de mármol, su traje impecable contrastaba con el ambiente ligeramente anticuado de la mansión. Solo habían pasado 3 días desde la desaparición de Aurora, pero ya se movía por la casa como si siempre hubiera pertenecido allí. «Ahora necesitamos actualizar los sistemas informáticos», dijo a uno de los empleados administrativos que lo seguía con una tableta en las manos. «Este software es de la era de los dinosaurios. No me extraña que la gestión esté tan atrasada. El señor Leandro siempre ha preferido los métodos tradicionales, señor Reverte», respondió tímidamente el empleado. «Dice que lo que ha funcionado por décadas no necesita cambios bruscos». Tomás soltó una risa despectiva. «Y por eso
Las vinícolas Villena están perdiendo terreno frente a competidores más jóvenes y dinámicos. Pero eso va a cambiar. Programa una reunión con todo el departamento administrativo para mañana a primera hora. Vamos a hacer un diagnóstico completo. El empleado asintió nerviosamente y se alejó por el pasillo. Tomás continuó su recorrido, deteniéndose frente a la puerta del despacho principal, el santuario de Leandro Villena, donde durante años se habían tomado las decisiones más importantes sobre el futuro de la familia y su negocio. Estaba a punto de entrar cuando una voz firme lo detuvo en seco. Esa puerta permanece cerrada para todos excepto para el señor Leandro y la señorita Aurora. Tomás se giró encontrándose con la mirada penetrante de Matilde Salvatierra. La mujer, vestida con su eterno uniforme negro y su cabello gris recogido en un moño severo, lo observaba con una mezcla de recelo y desafío. «Matilde», dijo Tomás, componiendo una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Comprendo el protocolo, pero las circunstancias han cambiado. Como esposo de Aurora y mientras ella está ausente, tengo responsabilidades que atender». «¿Responsabilidades?». Matilde arqueó una ceja, su postura tan firme como la de un soldado. «¿O ambiciones, señor Reverte? Porque desde que llegó lo he visto más interesado en los libros contables que en buscar a su esposa». El rostro de Tomás se tensó momentáneamente antes de recuperar su máscara de serenidad. «Entiendo que estés alterada, Matilde. Todos lo estamos. Pero no ayudas a nadie, especialmente a Aurora, cuestionando mis intenciones en este momento tan difícil». Matilde no se inmutó. Sus años de servicio a la familia Villena le habían otorgado un estatus que iba mucho más allá del de una simple empleada doméstica. Era la memoria viva de la casa, la guardiana de sus secretos, la mujer que había sostenido a Aurora en brazos cuando apenas era una recién nacida. «Mis cuestionamientos son lo de menos, señor Reverte. Lo que debería preocuparle es lo que el señor Leandro empieza a preguntarse». Tomás dio un paso hacia ella, bajando la voz. «¿Qué insinúas, Matilde?» «Insinúo que el shock inicial está pasando y la gente comienza a hacerse preguntas, como por qué una mujer recién casada huiría en plena noche de luna de miel, o por qué no se ha comunicado con nadie de su familia, excepto...». Se detuvo abruptamente, como quien ha dicho más de lo que pretendía. «¿Excepto quién, Matilde?». Los ojos de Tomás se estrecharon peligrosamente. «¿Has hablado con Aurora? ¿Sabes dónde está?». La mujer mayor sostuvo su mirada sin pestañear. «Si supiera dónde está la niña Aurora, sería la última persona a quien se lo diría, señor Reverte. Ahora, si me disculpa, tengo deberes que atender». Matilde se alejó con paso digno, dejando a Tomás hirviendo de frustración frente a la puerta cerrada del despacho. Sabía que Matilde era un obstáculo en sus planes. Siempre lo había sido, desde el primer día en que puso un pie en la casa de los Villena. Esa mujer veía a través de él como si fuera de cristal. Con un suspiro de irritación, Tomás sacó una llave de su bolsillo. La había tomado del llavero principal sin que nadie lo notara. Una pequeña llave dorada que abría precisamente esa puerta. El corazón del poder Villena. Una vez dentro del despacho, Tomás se permitió respirar con alivio. El lugar olía a madera noble, a libros antiguos y a ese aroma indefinible que tienen los espacios donde se han tomado decisiones importantes durante generaciones. Las paredes estaban cubiertas de estanterías repletas de volúmenes encuadernados en piel. Un escritorio imponente de roble dominaba el centro de la habitación, con una silla de cuero desgastado que casi parecía un trono. Tomás se sentó en ella, saboreando la sensación. Pasó las manos por la superficie pulida del escritorio, imaginándose firmando contratos, cerrando acuerdos, dirigiendo el futuro de las vinícolas Villena según su visión. «No es exactamente como lo imaginabas, ¿verdad?». La voz de Elena Gadea lo sobresaltó. No había oído entrar a la amiga íntima de Aurora, que ahora lo observaba desde el umbral con una expresión indescifrable. «Elena», dijo Tomás, recuperando rápidamente la compostura. «No te oí llamar». «No llamé», respondió ella, entrando en el despacho con pasos medidos. «Es una mala costumbre que tenemos Aurora y yo desde niñas, entrar sin avisar a los espacios que consideramos nuestros». Había algo en su tono, una insinuación sutil que hizo que Tomás se tensara nuevamente. «¿Qué haces aquí, Elena?».
Pensé que estarías ayudando con la búsqueda. Elena caminó hasta situarse frente al escritorio, sus ojos estudiando cada detalle de Tomás, como si buscara algo específico en su lenguaje corporal. Acabo de volver de la comisaría. Estuve revisando las grabaciones de seguridad del hotel con los investigadores. Es fascinante lo que se puede ver en esos videos. Tomás mantuvo su expresión neutra, aunque sentía que su corazón se aceleraba. ¿Han encontrado algo? Quizás, respondió Elena enigmáticamente, pero no es de eso de lo que quería hablarte. Es sobre los rumores que están comenzando a circular. ¿Qué rumores? Sobre ti, sobre tu entusiasmo por asumir responsabilidades en la empresa familiar. Hay quien dice que pareces más preocupado por los contratos pendientes que por encontrar a tu esposa. Tomás se levantó lentamente, rodeando el escritorio para acercarse a Elena. Su rostro mostraba ahora una mezcla perfectamente calculada de dolor e indignación. ¿Es eso lo que piensas de mí, Elena? ¿Que no me importa Aurora? ¿Que estoy aprovechando su ausencia para... ¿Qué exactamente? ¿Tomar el control de la empresa? No he dicho eso, respondió Elena, manteniéndose firme. Solo te advierto lo que se comenta. Como amiga de Aurora, me preocupa tanto su ausencia como lo que pueda encontrar cuando regrese. Si es que regresa, murmuró Tomás, pasándose una mano por el rostro con gesto cansado. Han pasado 3 días, Elena, sin una llamada, sin un mensaje. Empiezo a temer lo peor. Aurora volverá, afirmó Elena con sorprendente seguridad. Es más fuerte de lo que todos creen, incluido tú. Antes de que Tomás pudiera responder, la puerta del despacho se abrió nuevamente. Leandro Villena entró con paso cansado, su rostro mostrando las huellas de noches sin sueño y días de angustia constante. ¿Qué hacen ustedes dos aquí?, preguntó, mirando alternativamente a Tomás y Elena. Solo buscaba algunos documentos, se apresuró a explicar Tomás. Contratos que debemos revisar antes de la vendimia. No quería molestarte con esto en estos momentos tan difíciles. Leandro lo miró fijamente, como evaluando la verdad tras sus palabras. Agradezco tu iniciativa, Tomás, pero este despacho contiene información confidencial de la familia. En el futuro, te agradecería que esperaras a que yo estuviera presente. Era una reprimenda educada pero clara, una línea que Leandro estaba trazando. Tomás asintió con expresión contrita. Por supuesto, lo siento, Leandro, solo intentaba ser útil. La mejor forma de ser útil ahora es concentrarnos en encontrar a Aurora, intervino Elena. Que es precisamente de lo que venía a hablarles. La policía ha ampliado la búsqueda a las zonas costeras. Creen que podría haberse dirigido hacia algún pueblo pequeño junto al mar. Tomás sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo podían saber eso? ¿Había alguna pista que él desconocía? ¿Por qué piensan eso?, preguntó, intentando que su voz sonara simplemente curiosa. Por algo que Aurora mencionó a una de las camareras del hotel, respondió Elena. Algo sobre lo mucho que extrañaba el sonido del mar en las mañanas. Leandro asintió pensativamente. Tiene sentido. De niña, Aurora siempre pedía que la lleváramos a la casa de verano en la costa. Era su lugar feliz. ¿Qué casa de verano?, preguntó Tomás, sintiendo que había un pedazo del rompecabezas que nunca le habían mostrado. Aurora nunca mencionó ninguna casa en la costa. Un silencio incómodo siguió a sus palabras. Leandro y Elena intercambiaron una mirada que Tomás no supo interpretar. Es una propiedad antigua, casi olvidada, explicó finalmente Leandro. Perteneció a los abuelos de Aurora. Hace años que nadie la visita. Está en un pueblo pequeño llamado Rocamar, a unas 2 horas de aquí. Deberíamos ir inmediatamente, dijo Tomás, dirigiéndose ya hacia la puerta. Podría estar allí, escondida. Ya he enviado a alguien a verificar, respondió Leandro, con un tono que dejaba claro que él seguía siendo quien tomaba las decisiones importantes. Si Aurora está allí, lo sabremos pronto. Tomás asintió, ocultando su frustración. Cada hora que pasaba, sentía que perdía un poco más de control sobre la situación. Los Villena comenzaban a cerrarse en torno a su círculo familiar, excluyéndolo sutilmente de las decisiones importantes. El papel de esposo preocupado empezaba a desgastarse, y con él su acceso al poder que tanto había codiciado.
Voy a refrescarme antes de la rueda de prensa, dijo finalmente. Los periodistas estarán aquí en una hora. Cuando Tomás salió del despacho, Elena se volvió hacia Leandro con expresión grave. No confío en él, dijo sin preámbulos. Hay algo en su comportamiento que no cuadra. Leandro suspiró profundamente, dejándose caer en la silla que momentos antes había ocupado Tomás. Yo tampoco, Elena, pero es el esposo de Aurora, legalmente. Si ella no aparece, aparecerá, lo interrumpió Elena con firmeza. Conozco a Aurora mejor que nadie. No se ha ido para siempre. Entonces, ¿por qué huir así? ¿Por qué no confiar en nosotros? Emmy Cree, la voz de Leandro se quebró ligeramente, mostrando por un momento al hombre vulnerable bajo la fachada del patriarca severo. Porque quizás descubrió algo que la asustó tanto que sintió que no tenía otra opción, respondió Elena, acercándose para apoyar una mano en el hombro de Leandro. Algo sobre Tomás, algo que la hizo sentir que no estaría segura si se quedaba. Leandro levantó la mirada, sus ojos repentinamente alertas. ¿Qué sabes que no me has dicho, Elena? Solo intuiciones, respondió ella. Y algunas cosas que Aurora me comentó antes de la boda, dudas, temores. Pensé que era simple nerviosismo prenupcial, pero ahora me pregunto si no era algo más. Antes de que Leandro pudiera indagar más, un suave golpe en la puerta interrumpió la conversación. Matilde entró, su rostro habitualmente severo ahora iluminado por una extraña emoción contenida. Disculpen la interrupción, dijo, cerrando cuidadosamente la puerta tras de sí. Pero acaba de llegar este paquete. Es para mí, pero creo que les interesará el contenido. Matilde extrajo de su bolsillo un pequeño objeto envuelto en papel de seda. Al desenvolverlo, reveló un broche antiguo de plata con una pequeña esmeralda en el centro. El broche que Aurora siempre llevaba prendido en el cuello de sus blusas, un regalo de su abuela materna. «Aurora», murmuró Leandro, reconociendo inmediatamente la joya. Matilde asintió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Está viva, está a salvo, y nos ha enviado una señal». Elena tomó el broche, examinándolo con cuidado. ¿Dónde estaba? ¿Venía con alguna nota? «Solo esto», respondió Matilde, entregándole un pequeño papel doblado. Elena lo abrió con dedos temblorosos. En él, con la inconfundible caligrafía elegante de Aurora, había escritas solo 3 palabras: «La verdad espera». Los 3 se miraron en silencio, comprendiendo el mensaje sin necesidad de más explicaciones. Aurora no había desaparecido, se había retirado estratégicamente, y cuando volviera traería consigo una verdad que, al parecer, podría cambiarlo todo. «Ni una palabra de esto a Tomás», dijo finalmente Leandro, guardando el broche en su escritorio con manos reverentes. «Si Aurora ha decidido mantenerlo en la oscuridad, tendrá sus razones». «Muy sabias razones, señor», añadió Matilde, con una firmeza que no admitía discusión. «Ese hombre no es lo que aparenta, nunca lo ha sido». Mientras los 3 conspirados sellaban su pacto de silencio en el despacho, Tomás Reverte observaba desde la terraza de la habitación principal el atardecer sobre los viñedos Villena. Su expresión era sombría, su mente calculaba posibilidades, escenarios, consecuencias. Podía sentir cómo el control se le escapaba entre los dedos como arena fina. Cada hora que pasaba sin noticias de Aurora era una hora en la que las dudas sobre él crecían. Y las dudas eran peligrosas. Las dudas podían destruir todo lo que había construido con tanto cuidado. Su teléfono vibró en su bolsillo, un mensaje de texto de un número desconocido. Al abrirlo, sintió que la sangre se helaba en sus venas. Ella sabe todo, y pronto todos lo sabrán. Tomás dejó caer el teléfono como si quemara. ¿Quién había enviado ese mensaje? ¿Qué significaba exactamente? ¿Y qué era todo lo que Aurora supuestamente sabía? Mientras el sol se hundía en el horizonte, tiñendo de rojo sangre los viñedos que había codiciado durante tanto tiempo, Tomás Reverte comprendió que la desaparición de Aurora no era el final de sus problemas, era solo el comienzo. La pequeña mesa de madera gastada se había convertido en el centro del universo para Aurora Villena. Bajo la luz suave de una lámpara antigua, sus manos se movían incansables sobre hojas de papel, llenándolas con una caligrafía elegante que contrastaba con la sencillez del entorno.
La noche había caído sobre la casa de Ramona, y el sonido de las olas rompiendo contra la costa era el único acompañamiento a su labor silenciosa. «Deberías descansar, niña», dijo Ramona, colocando una taza de té caliente junto a los papeles. «Ya llevas horas escribiendo sin parar». Aurora levantó la mirada, sus ojos verdes enrojecidos por el cansancio y la concentración. En una semana, su rostro había cambiado. Ya no era la heredera frágil y dubitativa que había huido en medio de la noche. Algo nuevo había nacido en ella, algo duro y determinado como un diamante recién formado bajo presión. «No puedo descansar, Ramona», respondió tomando un sorbo del té. «Cada día que pasa, Tomás se afianza más en mi casa, en mi familia. Cada día que permanezco escondida es un día que él utiliza para tejer su red de mentiras». Ramona se sentó frente a ella, observando con curiosidad los papeles esparcidos sobre la mesa. Eran notas, fechas, conversaciones, momentos precisos que Aurora había rescatado de su memoria. El mapa detallado de cómo Tomás Reverte había ganado su confianza solo para traicionarla. «¿Y eso te ayudará?», preguntó la mujer mayor, señalando con un gesto los escritos. «¿Palabras contra su palabra?». Aurora sonrió levemente, una sonrisa que no tenía nada de la inocencia que antes la caracterizaba. «No son solo palabras, Ramona, son hechos, fechas, testigos, documentos que él no sabe que conservé». Levantó una hoja donde había dibujado un esquema complejo. «Mira esto. Es el plan de reestructuración que Tomás preparó para las vinícolas Villena. Un plan que nunca mostró a mi tío, pero que me reveló a mí la noche antes de la boda, creyendo que yo lo apoyaría ciegamente como su esposa sumisa». Ramona entornó los ojos, intentando descifrar el esquema. «¿Y qué dice ese papel que es tan terrible?». «Dice que Tomás planeaba deshacerse de la mitad de nuestros empleados más antiguos, vender las parcelas históricas que no consideraba suficientemente rentables y convertir nuestra bodega boutique en una factoría de vinos comerciales». Aurora pasó los dedos por el papel con gesto dolido. «¿Sabe todo lo que mi familia ha construido durante generaciones, todo lo que representa el apellido Villena, reducido a números en un balance contable?» Ramona asintió lentamente, comprendiendo ahora la magnitud de la traición. «Y supongo que ese plan incluía apartar a tu tío y a cualquiera que pudiera oponerse». «Empezando por Matilde», confirmó Aurora. «Tomás la consideraba una influencia negativa sobre mí. Demasiado leal a la vieja guardia, demasiado apegada a la tradición». Una risa amarga escapó de sus labios. Lo que él no entendía es que la tradición es precisamente lo que da valor a nuestros vinos. No es solo marketing, es historia verdadera. El teléfono satelital que Aurora había adquirido a través de Ramona, imposible de rastrear, según le habían asegurado, vibró sobre la mesa. Un mensaje de Matilde. «Tomás ha convocado una rueda de prensa para mañana a mediodía», leyó Aurora en voz alta. «Ha estado reuniendo a los inversores principales. Elena cree que va a anunciar una reestructuración temporal mientras dure mi ausencia». «¿Temporal?», bufó Ramona. «Ese hombre no piensa en nada temporal. Está sentando las bases para un cambio permanente, apostando a que nunca regreses». Aurora dejó el teléfono con un gesto decidido. «Pues va a llevarse una sorpresa». Se levantó y caminó hasta la pequeña ventana que daba al mar. La luna plateada dibujaba un camino brillante sobre las aguas oscuras, como una invitación a seguirlo hasta el horizonte. «¿Has decidido ya cuándo volverás?», preguntó Ramona, uniéndose a ella junto a la ventana. «Mañana», respondió Aurora con una firmeza que sorprendió incluso a la mujer mayor, justo a tiempo para su gran momento ante las cámaras. «¿Estás segura? Una vez que des ese paso, no hay vuelta atrás. Te enfrentarás no solo a él, sino a todas las preguntas, las miradas, los juicios». Aurora se giró hacia Ramona, su rostro iluminado por una nueva determinación. «No volveré como la novia fugitiva», dijo con voz clara. «No me arrastraré de vuelta pidiendo perdón por haber interrumpido los planes de Tomás. Volveré como Aurora Villena, la heredera de un legado que él pretendía robarme. Volveré para proteger lo que es mío, lo que mis padres y mis abuelos construyeron». Ramona la observó con una mezcla de admiración y preocupación maternal. «Te has vuelto fuerte en poco tiempo, niña». «No me he vuelto fuerte, Ramona. Siempre lo fui.
solo que había olvidado cómo usarlo. El teléfono vibró nuevamente. Esta vez era un mensaje de Elena. «Matilde ha conseguido lo que pediste», informó Aurora después de leerlo. Las grabaciones de las cámaras de seguridad de la casa principal, las que muestran a Tomás entrando en el despacho privado de mi tío, revisando documentos confidenciales, haciendo llamadas desde allí en mitad de la noche. Y eso es importante, crucial. Mi tío Leandro nunca permitiría que nadie, ni siquiera yo, utilizara su despacho sin su presencia. Es donde guarda los documentos más sensibles de la empresa. Que Tomás haya entrado a escondidas, usando una llave que no debería tener, eso es más que una indiscreción. Es prácticamente espionaje industrial. Ramona asintió, impresionada por la meticulosidad con que Aurora estaba construyendo su caso. «Tienes todo planeado, ¿verdad?» «Casi todo», respondió Aurora, volviendo a la mesa y ordenando sus notas con gesto preciso. «Solo falta ultimar los detalles con Matilde y Elena. Ellas serán mis ojos y mis manos dentro de la casa hasta que yo llegue. ¿Y tu tío? ¿Estará de tu parte?» Una sombra cruzó el rostro de Aurora. «Mi tío Leandro es un hombre orgulloso. Nunca admitiría públicamente que se equivocó al aprobar mi matrimonio con Tomás. Pero en privado sé que sospecha. Los mensajes de Elena lo confirman. Solo necesita pruebas concretas, y yo se las daré». El silencio cayó sobre la pequeña habitación mientras Aurora continuaba organizando meticulosamente sus papeles, agrupándolos en carpetas, marcando secciones con notas adhesivas. No era solo una mujer preparando su regreso, era un juez recopilando pruebas para un veredicto inapelable. «Hay una cosa que no entiendo», dijo finalmente Ramona, que había estado observándola en silencio. «Si Tomás solo quería tu dinero, tu empresa, ¿por qué casarse? Hay formas más sencillas de estafar a alguien». Aurora detuvo sus manos por un momento, considerando la pregunta. «Porque Tomás no es un estafador común, Ramona. Es un hombre que codicia no solo riqueza, sino legitimidad. El apellido Villena abre puertas que ninguna cantidad de dinero podría abrir. Representa tradición, historia, respeto. Y eso es algo que él, con su pasado oscuro y sus conexiones cuestionables, nunca podría comprar». «¿Pasado oscuro?» Ramona se inclinó con interés. «¿Qué sabes de él que no me has contado?» Aurora extrajo de entre sus papeles una carpeta sellada. «Esto llegó esta mañana, enviado por un investigador privado que contraté en secreto hace 2 meses, cuando las primeras dudas empezaron a surgir». Abrió la carpeta con cuidado. «Tomás, Reverte no es quien dice ser. Su currículum impecable, su historia familiar respetable, sus credenciales profesionales, todo es una elaborada ficción. ¿Quién es entonces? Tomás Herrera, hijo de un estafador de poca monta de la capital. Cambió su apellido después de cumplir una condena por fraude menor. Reinventó su pasado, se creó una nueva identidad y comenzó a moverse en círculos cada vez más elevados, siempre buscando la oportunidad perfecta». Aurora cerró la carpeta con un gesto decidido. «Y esa oportunidad fui yo, la heredera solitaria, la mujer que controlaba un imperio, pero que ansiaba algo que el dinero no podía comprar: amor genuino». La amargura en la voz de Aurora hizo que Ramona extendiera una mano para tomar la suya. «No te culpes por creer en el amor, niña. Eso habla bien de ti, no mal». «No me culpo por creer en el amor», respondió Aurora, apretando suavemente la mano de Ramona. «Me culpo por no confiar en mi instinto, por acallar esa voz interior que me advertía que algo no estaba bien, por anteponer el deseo de no estar sola a la verdad que ya conocía en el fondo de mi corazón». El teléfono volvió a vibrar. Un último mensaje de Elena. «Todo listo para mañana. El escenario está preparado. Solo falta la protagonista». Aurora respiró hondo, sintiendo cómo el miedo y la duda que habían sido sus compañeros constantes durante la última semana cedían paso a algo más poderoso, la certeza de estar haciendo lo correcto. «Mañana», murmuró más para sí misma que para Ramona. «Tomás Reverte descubrirá que el papel de viudo afligido es mucho más difícil de interpretar cuando la esposa supuestamente desaparecida regresa para contar su propia historia». Ramona la observó en silencio, reconociendo en aquella mujer joven algo que había visto pocas veces en su larga vida:
la tranquila determinación de quien ha tocado fondo y ha descubierto allí, en la oscuridad más profunda, la fuerza para volver a la superficie no como víctima, sino como juez de su propio destino. «Duerme un poco», dijo finalmente, recogiendo la taza vacía de té. «Mañana necesitarás toda tu fuerza». Aurora asintió, pero ambas sabían que el sueño no vendría fácilmente esa noche. No cuando el mañana prometía ser el día en que recuperaría todo lo que había estado a punto de perder. Su nombre, su legado y, sobre todo, su voz. La sala de conferencias de las vinícolas Villena resplandecía bajo las luces de decenas de cámaras. Lo que normalmente era un espacio sobrio dedicado a catas profesionales y presentaciones de nuevas cosechas, se había transformado en un escenario mediático donde la tragedia familiar de los Villena se exponía como un espectáculo público. Periodistas de medios nacionales e internacionales se acomodaban en las sillas dispuestas en filas ordenadas. Fotógrafos ajustaban sus equipos buscando el ángulo perfecto para capturar el momento. En el aire flotaba esa mezcla peculiar de perfumes caros, café recién servido y la electricidad casi palpable de la expectación. Detrás del podio instalado sobre una pequeña tarima, una pantalla gigante mostraba una fotografía de Aurora Villena en el día de su boda. Su sonrisa, vista ahora bajo la nueva luz de su desaparición, parecía contener un mensaje oculto que todos intentaban descifrar. 5 minutos, anunció un asistente de prensa, recorriendo la sala con gesto eficiente. El señor Reverte y el señor Villena estarán con ustedes en 5 minutos. Elena Gadea observaba la escena desde un rincón discreto, junto a una de las puertas laterales. Su rostro, normalmente expresivo, era ahora una máscara de serenidad estudiada. Nadie que la mirara podría adivinar que su corazón latía desbocado, que sus manos, escondidas en los bolsillos de su elegante vestido, temblaban ligeramente. Matilde se acercó a ella con paso silencioso, tan discreta como siempre en su uniforme negro impecable. «¿Todo listo?», murmuró Elena sin mover apenas los labios. Matilde asintió imperceptiblemente. «El coche está esperando donde acordamos. Nadie lo ha visto llegar. ¿Y Leandro? Sigue convencido de que esto es solo un anuncio sobre la búsqueda. No tiene idea de lo que Tomás realmente planea». Elena suspiró, su mirada fija en la puerta, por donde pronto entrarían los protagonistas de aquel drama. «¿Dónde está él ahora?» «En el despacho principal, con los abogados», respondió Matilde con un deje de disgusto en la voz, ultimando los detalles de lo que él llama medidas temporales, pero que todos sabemos son los primeros pasos para tomar el control permanente. Un murmullo creciente anunció la llegada de nuevos medios de comunicación. La noticia de la rueda de prensa se había filtrado más allá de los canales oficiales, atrayendo a periodistas de programas sensacionalistas y revistas del corazón. La desaparición de Aurora Villena, heredera de una de las fortunas vitivinícolas más importantes del país, era el tema del momento. «Esto es un circo», murmuró Matilde con disgusto. «La niña Aurora se moriría de vergüenza si viera en qué han convertido su tragedia». Elena giró ligeramente la cabeza hacia ella, una sonrisa enigmática asomando a sus labios. «No estés tan segura», respondió en voz baja. «A veces se necesita un circo para desenmascarar a los payasos». La puerta principal se abrió de par en par. Un silencio expectante cayó sobre la sala mientras Tomás Reverte entraba seguido por Leandro Villena. Ambos vestían trajes oscuros de corte impecable, pero ahí terminaban las similitudes. Mientras Leandro mostraba el agotamiento de una semana de angustia genuina, con ojeras profundas y un gesto de preocupación que no podía ocultar, Tomás proyectaba una imagen cuidadosamente compuesta de marido devastado, pero digno. «Míralo», susurró Matilde con desprecio apenas contenido. «Ni siquiera tiene la decencia de parecer realmente afectado». Y era cierto. Bajo la máscara de preocupación, los ojos de Tomás brillaban con una intensidad que revelaba más ambición que dolor. Su lenguaje corporal, para quien supiera leerlo, hablaba de anticipación, no de pérdida. Tomás se dirigió al podio con pasos medidos, ajustando el micrófono mientras las cámaras disparaban en ráfaga, capturando cada ángulo de su rostro compungido. Leandro tomó asiento a un lado, dejando claro con este simple gesto que era Tomás quien dirigiría la conferencia. «Buenas tardes a todos», comenzó Tomás.
su voz perfectamente modulada para transmitir una emoción contenida. Agradezco su presencia en este momento tan difícil para la familia Villena y para mí personalmente. Hizo una pausa estudiada, bajando la mirada hacia el podio, como si necesitara reunir fuerzas para continuar. Y como todos saben, hace una semana, mi esposa Aurora desapareció durante nuestra luna de miel en circunstancias que aún no comprendemos completamente. Las cámaras seguían disparando, los periodistas tomaban notas frenéticamente. Elena, desde su posición discreta, observaba a Tomás con la mirada afilada de un halcón estudiando a su presa. «Hemos trabajado incansablemente con las autoridades para encontrarla», continuó Tomás. «Hemos seguido cada pista, explorado cada posibilidad. Y aunque no tenemos aún respuestas definitivas, la policía nos ha comunicado que todas las evidencias apuntan a que Aurora decidió marcharse voluntariamente». Un murmullo recorrió la sala. Leandro Villena se tensó visiblemente en su asiento, como si esta información fuera también nueva para él. «Esto, por supuesto, no disminuye nuestra preocupación», se apresuró a añadir Tomás. «Al contrario, nos hace preguntarnos qué pudo llevar a Aurora a tomar una decisión tan drástica, tan inesperada». Elena y Matilde intercambiaron una mirada significativa. Tomás estaba preparando el terreno, sembrando sutilmente la idea de una Aurora inestable, impredecible, posiblemente perturbada. «Sin embargo», continuó Tomás, elevando ligeramente el tono de su voz, «la vida debe continuar. Y las responsabilidades que compartimos con Aurora hacia las vinícolas Villena, hacia sus empleados y hacia el legado de esta familia no pueden quedar desatendidas». Ahí estaba, el verdadero propósito de la conferencia, apenas disfrazado de preocupación por el negocio familiar. Por ello, tras largas conversaciones con Leandro Villena y el Consejo Directivo, hemos decidido implementar ciertas medidas temporales para garantizar la continuidad y estabilidad de las operaciones durante la ausencia de mi esposa. Leandro frunció el ceño, claramente sorprendido por la dirección que estaba tomando la rueda de prensa. Esto no era lo que habían acordado. Estas medidas incluyen: Tomás desplegó un documento sobre el podio, la reorganización de ciertos departamentos clave, la revisión de contratos históricos que ya no responden a las necesidades actuales del mercado, y la implementación de nuevos protocolos de gestión más acordes con los tiempos que vivimos. Traducción: despidos masivos, ruptura de relaciones comerciales tradicionales y abandono de los métodos que habían hecho famosas a las vinícolas Villena. Elena sintió una oleada de indignación subir por su garganta. Tomás no estaba simplemente anunciando medidas temporales. Estaba aprovechando la ausencia de Aurora para desmantelar sistemáticamente todo lo que ella más valoraba. Leandro se inclinó hacia adelante, como si quisiera interrumpir, pero Tomás continuó con fluidez, su voz ganando confianza con cada palabra. Además, para facilitar la toma de decisiones en este período de incertidumbre, el Consejo Directivo ha aprobado que, como esposo legal de Aurora Villena, asuma temporalmente sus responsabilidades ejecutivas dentro de la empresa. Un flash de sorpresa cruzó el rostro de Leandro. Esto no solo no había sido acordado, era una completa tergiversación de las discusiones previas. En términos prácticos, prosiguió Tomás, ignorando deliberadamente la expresión de Leandro, esto significa que podré firmar en nombre de Aurora, representar sus intereses en negociaciones y tomar decisiones estratégicas hasta su regreso, o hasta que la situación legal se clarifique si su ausencia se prolonga más allá de lo previsto por la ley. La insinuación era clara para cualquiera que supiera leer entre líneas. Tomás estaba sentando las bases para un escenario en el que Aurora nunca regresara, o en el que su ausencia prolongada le permitiera asumir control legal sobre sus bienes. Y ahora me dijo, cambiando hábilmente de tono a uno más emotivo, me gustaría aprovechar la presencia de tantos medios para enviar un mensaje personal a mi esposa. Las cámaras se acercaron, los flashes se intensificaron. Tomás miró directamente al objetivo más cercano, componiendo su expresión en una máscara perfecta de aflicción marital. Aurora, si estás viendo esto, por favor, vuelve a casa. Lo que sea que te haya llevado a irte así, podemos solucionarlo juntos. Te extrañamos, tu familia te necesita, yo te necesito.
Elena tuvo que contener una mueca de disgusto ante la actuación. Era casi perfecta en su falsedad, calibrada exactamente para provocar simpatía en los espectadores y presentar a Tomás como el esposo devoto y paciente. «Abre la puerta lateral», susurró a Matilde sin apartar la mirada del podio. «Es la hora». Matilde asintió y se deslizó silenciosamente hacia la puerta. Mientras tanto, Tomás había terminado su apelación emocional y volvía al tono profesional. Para concluir, quiero anunciar que, como parte de estas medidas temporales, mañana mismo iniciaremos una revisión exhaustiva de todos los contratos de distribución internacional, con vistas a optimizar. Creo que deberías consultarme antes de revisar mis contratos, Tomás. La voz, clara y firme, cortó el aire de la sala como un cuchillo. Todas las cabezas giraron hacia la puerta lateral, donde una figura femenina acababa de entrar. Aurora Villena, en un traje sastre azul oscuro que le daba un aire de autoridad innegable, avanzó con paso decidido por el pasillo central. No había rastro de la novia fugitiva o de la heredera perturbada que Tomás había intentado insinuar. Esta Aurora caminaba con la seguridad de quien sabe exactamente quién es y qué viene a reclamar. El silencio en la sala era tan denso que podría haberse cortado. Y entonces, como una ola rompiendo contra rocas, estalló el caos. Flashes cegadores, periodistas poniéndose de pie, exclamaciones de asombro, preguntas lanzadas al aire. Tomás Reverte, por primera vez desde que todo el drama comenzó, perdió completamente la compostura. Su rostro palideció hasta adquirir un tono cenizo. Sus manos se aferraron al podio como si temiera caer. Sus ojos, abiertos de par en par, revelaban un miedo primitivo que ninguna preparación podía ocultar. Aurora logró articular finalmente, su voz apenas audible sobre el clamor creciente. «¿Has vuelto?» Leandro se había puesto de pie, su expresión transformada por una mezcla de alivio, asombro y, quizás, una pizca de aprensión por lo que estaba a punto de suceder. «Así es, Tomás», respondió Aurora, deteniéndose a pocos metros del podio. Su voz, amplificada por el micrófono que Elena acababa de entregarle discretamente, resonó con claridad por toda la sala. «He vuelto. Justo a tiempo, parece, para evitar que desmanteles en una semana lo que mi familia ha construido en generaciones». Los flashes se intensificaron, capturando cada matiz de ese reencuentro que distaba mucho de ser el emotivo abrazo que cualquiera hubiera esperado. «Aurora, no entiendo», dijo Tomás, intentando recuperar el control de la situación. Una sonrisa forzada se dibujó en su rostro. «Estábamos todos tan preocupados. ¿Por qué desapareciste así? ¿Por qué no llamaste?» Aurora avanzó un paso más, su mirada fija en Tomás, ignorando deliberadamente las decenas de preguntas que los periodistas lanzaban desde todos los ángulos. «¿De verdad quieres tener esta conversación aquí, Tomás? ¿Frente a las cámaras? ¿Frente al mundo entero?» Un destello de pánico cruzó los ojos de Tomás, rápidamente disimulado bajo una expresión de confusión. «No sé de qué hablas, Aurora. Solo quiero entender por qué mi esposa huyó en plena luna de miel, sin explicación, dejándonos a todos devastados». Aurora sonrió, una sonrisa que no tenía nada de calidez. ¿Devastados? ¿O más bien ocupados reorganizando la empresa en mi ausencia? ¿Revisando contratos? ¿Asumiendo funciones que nunca te correspondieron? Leandro dio un paso adelante, visiblemente incómodo con el espectáculo público que se estaba desarrollando. «Aurora, quizás deberíamos continuar esto en privado», sugirió dirigiendo una mirada significativa a los periodistas que absorbían cada palabra como esponjas. «No, tío», respondió Aurora con firmeza. «He pasado suficiente tiempo en silencio. Demasiadas conversaciones en privado, demasiados acuerdos a puerta cerrada. Es hora de que todos sepan exactamente quién es Tomás Reverte, o debería decir, ¿Tomás Herrera?» El nombre cayó como una bomba en la sala. Tomás se tambaleó visiblemente, como si hubiera recibido un golpe físico. «No sé de qué estás hablando», intentó defenderse, pero su voz había perdido toda convicción. Aurora extrajo una carpeta de su maletín y la colocó sobre el podio. «Aquí tengo un informe completo sobre tu verdadera identidad, Tomás. Sobre tu pasado criminal, sobre cómo cambiaste tu nombre después de cumplir condena por fraude,
sobre cómo te has infiltrado en círculos cada vez más exclusivos buscando la oportunidad perfecta. La sala se había sumido en un silencio atónito. Las cámaras seguían disparando, capturando la desintegración en directo de la fachada cuidadosamente construida por Tomás. «Y yo fui esa oportunidad, ¿verdad?», continuó Aurora, su voz ahora teñida de una tristeza que contrastaba con su postura firme, la heredera solitaria, la mujer que controlaba un imperio pero que anhelaba algo que todo su dinero no podía comprar: amor sincero. Leandro se había acercado a la carpeta, hojeándola con expresión cada vez más sombría. Con cada página que pasaba, su rostro se endurecía, confirmando la veracidad de las acusaciones de Aurora. Esto es una locura», balbuceó Tomás, retrocediendo un paso. «Aurora está confundida, trastornada por lo que sea que haya experimentado durante su desaparición». «¿Confundida?», lo interrumpió Aurora. «¿Trastornada? No, Tomás, nunca he visto las cosas con más claridad. Incluida la noche de nuestra boda, cuando finalmente mostraste tu verdadera cara». Se giró hacia los periodistas, que permanecían en un silencio casi reverencial, conscientes de estar presenciando un momento histórico. «Huí en mi luna de miel, porque descubrí que me había casado no con un hombre que me amaba, sino con un estafador que veía en mí solo un medio para acceder a la fortuna de mi familia. Un hombre que, en la intimidad de nuestra primera noche juntos, comenzó a hablar no de amor, no de futuro compartido, sino de cómo reestructuraría la empresa familiar, de quiénes serían los primeros en ser despedidos, de cómo yo debía distanciarme de mi propia familia para que él pudiera tomar el control. Cada palabra era como un clavo en el ataúd de las ambiciones de Tomás. Su rostro, antes compuesto en una expresión de preocupación calculada, ahora mostraba el pánico desnudo de quien ve derrumbarse todo su mundo. «Aurora, por favor», intentó nuevamente, su voz casi suplicante. «Estás tergiversando conversaciones normales sobre nuestro futuro juntos». «¿Normales?», Aurora levantó una ceja. «Es normal que un esposo, en su noche de bodas, hable de limpiar la empresa de elementos obsoletos, refiriéndose a personas que han dedicado su vida a la familia? ¿Es normal que un hombre que dice amarte te diga que tu opinión sobre el negocio familiar es encantadoramente ingenua pero irrelevante?» Leandro, que había terminado de revisar la carpeta, se acercó a Tomás con el rostro transformado por la furia. «¿Es esto cierto?», preguntó, su voz apenas controlada. «¿Eres realmente Tomás Herrera? ¿Tienes antecedentes por fraude?». Tomás miró a su alrededor como un animal acorralado buscando una salida, pero no había escape. Las cámaras seguían rodando, los periodistas anotaban frenéticamente, y frente a él, la mujer que había creído su boleto hacia la riqueza y el poder, lo observaba con la serenidad de quien ya ha ganado la batalla. Yo puedo explicarlo», murmuró. Pero incluso él parecía saber que era demasiado tarde para explicaciones. «No hay nada que explicar», dijo Aurora. Su voz ya no contenía ira, solo una determinación tranquila. «Todo está documentado. Tu verdadera identidad, tus planes para las vinícolas Villena, tus acciones durante mi ausencia, entrando en el despacho privado de mi tío, revisando documentos confidenciales, realizando llamadas no autorizadas desde allí». Se giró hacia Leandro, cuyo rostro reflejaba ahora una mezcla de shock y traición. «Lo siento, tío. Siento no haberte dicho nada antes, pero necesitaba pruebas irrefutables de lo que ya sabía en mi corazón». Leandro asintió lentamente, procesando todo lo que acababa de descubrir. «No, Aurora. Yo lo siento. Debí ver a través de él. Debí protegerte mejor». La puerta principal de la sala se abrió de golpe. Dos hombres con trajes oscuros entraron con paso decidido. Uno de ellos mostró una placa. «Tomás Herrera», dijo con voz oficial. «Tenemos una orden de arresto por suplantación de identidad, falsificación de documentos y violación de libertad condicional». El caos que siguió fue absoluto. Tomás intentando escapar, siendo reducido por los agentes, periodistas poniéndose de pie, gritando preguntas, tomando fotografías, Leandro tratando de imponer orden, y en medio de todo, Aurora, inmóvil como el ojo de un huracán,
observando cómo se desmoronaba el castillo de mentiras que Tomás había construido tan meticulosamente. Mientras los agentes se llevaban a Tomás, éste se giró una última vez hacia Aurora, su rostro distorsionado por una mezcla de rabia y desesperación. «No sabes lo que has hecho», gritó. «Lo habríamos tenido todo. Podría haberte dado el mundo». Aurora lo miró a los ojos, esos mismos ojos que una vez creyó sinceros, que una vez la hicieron sentir amada. «Yo ya tenía mi mundo, Tomás», respondió con calma. «Un mundo que tú intentaste robarme, y ahora he venido a recuperarlo». El caos que siguió a la detención de Tomás se extendió como fuego en los viñedos secos. Periodistas empujándose por conseguir la mejor imagen, preguntas lanzadas a gritos, flashes cegadores que capturaban cada segundo del derrumbe de un impostor. Y en medio de la tormenta mediática, Aurora Villena permanecía como un faro de calma imperturbable, su postura erguida contrastando con los rostros alterados a su alrededor. «Señorita Villena, ¿dónde estuvo escondida todo este tiempo? ¿Cuándo descubrió la verdadera identidad de su esposo? ¿Sabía su familia algo sobre este engaño?» Las preguntas se amontonaban, cada una más sensacionalista que la anterior. Aurora respiró profundamente, sintiendo el peso de decenas de miradas sobre ella. No era así como había imaginado su vida, expuesta ante las cámaras como protagonista de un drama público. Pero había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Con un gesto decidido, tomó el lugar que momentos antes había ocupado Tomás frente al podio. El silencio cayó gradualmente sobre la sala, un silencio cargado de expectación. Antes de responder a sus preguntas, comenzó Aurora, su voz clara y firme resonando por los altavoces. «Quiero dejar algo perfectamente claro. Lo que han presenciado hoy no es un espectáculo creado para su entretenimiento. Es la culminación de una historia dolorosa que muchas otras mujeres han vivido en silencio, sin cámaras ni titulares». Sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose brevemente en cada rostro, estableciendo una conexión que iba más allá del simple sensacionalismo. «Desaparecí voluntariamente, sí. Lo hice porque durante nuestra luna de miel, en la intimidad que debería haber sido el inicio de una vida compartida, descubrí que me había casado con un hombre que no veía en mí a una compañera sino a una llave. Una llave para abrir puertas a las que nunca habría tenido acceso por sus propios méritos. Leandro se había acercado a ella, colocándose a su lado en un gesto silencioso de apoyo. Su presencia, como un roble antiguo e inquebrantable, le dio a Aurora la fuerza para continuar. Esa noche, mientras él creía que yo dormía, revisé su teléfono. Confesó, un leve rubor tiñendo sus mejillas pálidas. «No estoy orgullosa de haber recurrido a esto, pero algo en mi interior me gritaba que debía hacerlo. Y lo que encontré confirmó todos mis temores. Mensajes a socios secretos detallando cómo planeaba reestructurar la empresa una vez que tuviera control legal. Listas de empleados que serían los primeros en ser despedidos, incluyendo a personas que han estado con mi familia durante décadas». Su voz se quebró ligeramente al mencionar esto último, y su mirada se dirigió instintivamente hacia Matilde, que observaba desde un rincón con lágrimas contenidas en los ojos. «Pero lo que realmente me hizo huir fue un mensaje particular», continuó Aurora después de tomar un sorbo de agua. Un mensaje donde Tomás, o debería decir Tomás Herrera, se jactaba ante un amigo de haber casado a la heredera perfecta, una que, según sus palabras, es lo suficientemente ingenua para confundir la ambición con el amor. Un murmullo de indignación recorrió la sala. Elena, que se había acercado sigilosamente, apretó el hombro de Aurora en un gesto de solidaridad. «Me sentí humillada, traicionada y, sobre todo, aterrorizada», continuó Aurora, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Porque comprendí que si me quedaba, si enfrentaba a Tomás en ese momento, en ese lugar aislado, con su ego herido y sus planes descubiertos. No sabía de lo que sería capaz». Leandro cerró los ojos brevemente, como si la sola idea del peligro que había corrido su sobrina fuera demasiado dolorosa para contemplarla. Así que hice lo único que podía hacer: desaparecer, tomarme el tiempo para pensar, para investigar, para reunir las pruebas que necesitaba, no solo para protegerme a mí misma, sino para proteger el legado de mi familia, el futuro de nuestros empleados,
la integridad de todo lo que los Villena han construido durante generaciones. Aurora hizo una pausa, su mirada recorriendo los viñedos visibles a través de los grandes ventanales de la sala, viñedos que habían sobrevivido a guerras, sequías, plagas, y que ahora habían estado a punto de caer en manos de un impostor. Fui afortunada, continuó. Tuve un lugar seguro donde esconderme, personas leales que me ayudaron, recursos para investigar la verdadera identidad de Tomás. Pero pienso en todas las mujeres que no tienen esa suerte, que quedan atrapadas en relaciones donde el control, la manipulación y el engaño son su pan de cada día. Para ellas va mi mensaje hoy. Vuestra voz importa, vuestra verdad merece ser escuchada. Y nunca es demasiado tarde para reclamar vuestra propia vida. Los flashes se habían reducido. Los periodistas, habitualmente cínicos y hambrientos de escándalos, escuchaban ahora en un silencio casi reverente, conscientes de estar presenciando no solo una caída espectacular, sino también un acto de valentía poco común. En cuanto a las vinícolas Villena, dijo Aurora, cambiando a un tono más profesional, quiero asegurar a nuestros empleados, socios y clientes que la estabilidad está garantizada. No habrá reestructuraciones drásticas, no habrá despidos masivos, no habrá cambios en nuestra filosofía centenaria de calidad sobre cantidad. Las medidas temporales anunciadas hoy por el señor Herrera quedan inmediatamente anuladas. Leandro tomó la palabra por primera vez, su voz grave cargada de emoción contenida. Como representante legal de la familia Villena, anuncio formalmente que iniciaremos de inmediato los trámites para la anulación del matrimonio entre mi sobrina Aurora y este individuo, declaró, incapaz de pronunciar siquiera el nombre de Tomás. Dadas las circunstancias de fraude de identidad, la base legal para dicha anulación es indiscutible. Se giró hacia Aurora, tomando suavemente sus manos entre las suyas, un gesto inusualmente cariñoso para un hombre normalmente tan reservado. Aurora, en nombre de toda la familia, quiero pedirte perdón. Debimos haber visto a través de su fachada. Debimos haber valorado más tus dudas, tus intuiciones. Te fallamos. Aurora negó suavemente con la cabeza, apretando las manos de su tío. No, tío. Tomás engañó a todos. Era bueno en lo que hacía. Hay que reconocérselo, añadió con una sonrisa triste. Su único error fue subestimarme. Creer que una vez capturada la presa, ésta no tendría la fuerza o la voluntad para liberarse. Las puertas de la sala volvieron a abrirse. Uno de los agentes que habían arrestado a Tomás regresó, acercándose discretamente a Leandro para susurrarle algo al oído. El rostro del hombre mayor se endureció visiblemente. Parece que nuestro invitado tiene algo que decir antes de ser trasladado, anunció Leandro con evidente disgusto. Insiste en hablar con Aurora en privado. Dice que tiene información que ella necesita saber. Un murmullo recorrió nuevamente la sala. Aurora sintió un escalofrío involuntario. ¿Qué más podría tener Tomás para decir? ¿Qué otra manipulación estaría intentando? No necesito privacidad con él, respondió con firmeza. Si tiene algo que decirme, puede hacerlo aquí y ahora, frente a todos. Se acabaron los secretos. El agente asintió y salió brevemente. Cuando regresó traía consigo a Tomás, esposado y con el rostro desencajado por una mezcla de rabia y desesperación. Su traje impecable estaba ahora arrugado, su pelo perfectamente peinado caía desordenadamente sobre su frente, su postura orgullosa se había desmoronado como un castillo de naipes. 2 minutos, advirtió el agente, manteniendo una mano firmemente sobre el hombro de Tomás. Aurora se enfrentó a él directamente, sin miedo, sin vacilación. Sus ojos, que una vez lo habían mirado con amor, ahora lo observaban con la fría evaluación de quien ha visto la verdad detrás de la máscara. ¿Qué quieres, Tomás? Él la miró fijamente, su máscara de encanto completamente desintegrada, revelando al hombre desesperado y furioso que siempre había estado oculto debajo. «Crees que has ganado, ¿verdad?», dijo con una sonrisa torcida, la heredera valiente que desenmascara al villano y recupera su reino. «Una historia perfecta para los periódicos. No se trata de ganar o perder», respondió Aurora con calma. «Se trata de la verdad, y la verdad es que intentaste robar no solo mi fortuna, sino mi identidad,
Mi voz, mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Tomás soltó una risa amarga, sacudiendo la cabeza como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿Y qué harás ahora, Aurora? ¿Volver a tu vida de niña rica jugando a ser empresaria? ¿Sabes por qué fue tan fácil engañarte? Porque estabas desesperada. Desesperada por sentirte amada. Desesperada por tener a alguien que te viera como algo más que la heredera villena. Sus palabras, diseñadas para herir, para sembrar la duda, rebotaron en Aurora como gotas de lluvia contra una ventana. Ya no podían alcanzarla, ya no podían hacerle daño. «Te equivocas, Tomás», respondió simplemente. No estaba desesperada, estaba esperanzada. Y hay una gran diferencia entre ambas cosas. Tenía esperanza en el amor, en la posibilidad de compartir mi vida con alguien que viera más allá del apellido y la fortuna. Esa esperanza fue lo que explotaste, no una desesperación. Se acercó un paso más, su voz bajando a un tono que solo él podía escuchar. Y sí, volveré a mi vida, pero no como la Aurora que conociste. Esa mujer que podía ser manipulada con palabras bonitas y promesas vacías ya no existe. Tú la mataste la noche de nuestra boda, y te lo agradezco, porque en su lugar ha nacido alguien mucho más fuerte. Los ojos de Tomás se estrecharon, la furia dando paso momentáneamente a algo parecido al miedo. Por primera vez, parecía estar viendo a la verdadera Aurora, la que había estado oculta incluso para ella misma, hasta que la traición la obligó a emerger. «Esto no ha terminado», murmuró, inclinándose hacia ella. «Tengo amigos poderosos, contactos, información sobre tu familia que podría...» «Tiempo terminado», interrumpió el agente, tirando firmemente del brazo de Tomás para alejarlo de Aurora. «No has visto lo último de mí», gritó Tomás mientras era arrastrado hacia la salida. «Esto apenas comienza, Aurora». El silencio que siguió a su partida fue denso, cargado de emociones contradictorias. Aurora permaneció inmóvil un momento, absorbiendo la realidad de lo que acababa de ocurrir. El final definitivo de lo que una vez creyó sería su «felices para siempre». Cuando finalmente se volvió hacia la sala, su rostro mostraba una serenidad que contrastaba dramáticamente con la explosión final de Tomás. Una periodista levantó la mano tímidamente. «Señorita Villena, después de todo lo ocurrido, ¿cree usted todavía en el amor?» La pregunta, sorprendentemente personal, en medio de aquel drama empresarial y legal, pareció tomar a todos por sorpresa. Aurora reflexionó un momento, sus ojos encontrando instintivamente a Ramona, que había entrado silenciosamente y observaba desde el fondo de la sala con una mezcla de orgullo y preocupación maternal. «Creo en el amor verdadero, sí», respondió finalmente Aurora, «pero he aprendido que este no siempre viene en el paquete que esperamos. A veces, el amor más valioso no es el romántico, sino el que nos muestran aquellos que están dispuestos a defendernos cuando más lo necesitamos, a creer en nosotros cuando dudamos de nosotros mismos». Su mirada recorrió los rostros de Matilde, Elena, Ramona, incluso Leandro, que a su manera severa y torpe había sido un pilar en su vida desde la muerte de sus padres. Y sobre todo, he aprendido que ningún amor externo puede sustituir el respeto y el amor por uno mismo. Esa es la lección más valiosa que me llevo de esta experiencia. La rueda de prensa concluyó poco después, con la promesa de Aurora de que las vinícolas Villena seguirían operando con normalidad y la garantía de que todos los compromisos comerciales serían respetados. Mientras los periodistas recogían sus equipos y los últimos flashes capturaban imágenes de Aurora saliendo dignamente del brazo de su tío, nadie notó a una mujer mayor de aspecto humilde que se acercó discretamente a la heredera. «Lo hiciste bien, niña», susurró Ramona, apretando suavemente la mano de Aurora. «Mantuviste la calma, hablaste con la verdad, no te rebajaste a su nivel». «Tuve una buena maestra», respondió Aurora con una sonrisa cansada pero genuina. «Me enseñaste que la dignidad no tiene precio. Y tú aprendiste la lección mejor que muchas», asintió Ramona. «Ahora viene lo más difícil». «¿Qué podría ser más difícil que enfrentar a un marido estafador frente a todas las cámaras del país?», preguntó Aurora con una pequeña risa incrédula. Los ojos de Ramona, sabios y serenos, la miraron con infinita comprensión. «Reconstruir tu vida, niña, día a día,
decisión a decisión, eso siempre es lo más difícil, pero también lo más valioso. Aurora asintió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una paz interior que ninguna fortuna podría comprar. La tormenta había pasado, dejando destrucción a su paso, sí, pero también un cielo más claro y un horizonte abierto a nuevas posibilidades. Posibilidades que esta vez ella definiría por sí misma. Los rayos dorados del atardecer se filtraban a través de las ventanas del pequeño despacho anexo a la bodega principal. Era un espacio sencillo, con paredes de piedra desnuda, una mesa de roble macizo rescatada de un antiguo lagar, estanterías repletas de muestras de vino y libros especializados, y un sillón gastado pero cómodo, donde Aurora solía sentarse a revisar informes cuando el día llegaba a su fin. 6 meses habían transcurrido desde aquella rueda de prensa que había cambiado todo. 6 meses de reconstrucción, no solo de la confianza de los inversores y socios comerciales, sino también de la propia Aurora. El pedido para la cadena hotelera alemana está listo para embarque, informó Matilde, entrando con una carpeta de documentos. Ya no vestía su eterno uniforme negro. Ahora, como asistente personal oficial de Aurora, lucía trajes sencillos pero elegantes que resaltaban su dignidad natural. Shire, el enólogo, dice que la cosecha de este año podría ser una de las mejores de la década. Aurora sonrió, levantando la vista de las muestras de etiquetas que estaba revisando. «Buenas noticias, por fin», respondió, señalando la silla frente a su mesa. «Siéntate un momento, Matilde. Has estado corriendo de un lado a otro todo el día». La mujer mayor obedeció con un suspiro agradecido, permitiéndose un momento de descanso en medio de la ajetreada temporada de vendimia. «¿Quién iba a decirme que a mis años me convertiría en ejecutiva?», comentó con una sonrisa irónica. «Mi madre se revolvería en su tumba si me viera ahora dando órdenes a ingenieros y contadores». «No das órdenes, Matilde», la corrigió Aurora cariñosamente. «Transmites sabiduría. Hay una gran diferencia». El despacho, a diferencia del lujoso espacio que Aurora había ocupado antes en la casa principal, no intimidaba a nadie. Era un lugar de trabajo real, con manchas de tinta en la mesa, mapas de los viñedos clavados en las paredes y el aroma permanente a vino, madera y tierra que recordaba a todos los que entraban allí la verdadera esencia del negocio. «¿Has visto las últimas reseñas?», preguntó Matilde, sacando un recorte de revista de su carpeta. «El crítico ese tan estirado, el que siempre nos daba 4 estrellas de 5, dice que nuestro reserva especial merece un reconocimiento excepcional por mantener la tradición mientras abraza sutilmente la innovación». Aurora tomó el recorte, leyendo con satisfacción las palabras del crítico más temido del sector. Palabras que validaban el camino que había elegido. Honrar la tradición familiar sin quedarse anclada en el pasado. «Se lo debemos a los viñadores», dijo con humildad. «Ellos son los que realmente entienden la tierra, las vides, el clima. Nosotros solo transformamos lo que ellos cultivan». Matilde la observó con orgullo mal disimulado. La transformación de Aurora en estos meses iba mucho más allá de los cambios externos. El pelo un poco más corto, la ropa más práctica, la ausencia de joyas ostentosas. Era algo más profundo, más esencial. Una mujer que había encontrado su lugar en el mundo no por herencia, sino por elección. «Tu tío llamó esta mañana», comentó Matilde casualmente, aunque su tono indicaba que el tema no era tan casual como pretendía. «Preguntó si asistirás a la gala de la Asociación de Vitivinicultores». Aurora suspiró, pasándose una mano por el cabello con gesto cansado. La gala era el evento social más importante del año en el sector, un escaparate donde las familias tradicionales como los Villena siempre habían brillado con luz propia. «No lo sé, Matilde. ¿Sabes cómo son esos eventos? Toda esa gente fingiendo interés en el vino, cuando solo les importa verse y ser vistos, los rumores, las preguntas indiscretas. Precisamente por eso deberías ir», respondió Matilde con firmeza. «Mostrarles a todos que Aurora Villena no se esconde, no se avergüenza, no tiene nada que temer». Aurora guardó silencio, considerando las palabras de Matilde. Parte de ella ansiaba la paz de su rutina actual, días dedicados al trabajo real en los viñedos y las bodegas, noches tranquilas en la pequeña casa que había acondicionado en los terrenos de la finca,
lejos de la mansión principal que guardaba demasiados recuerdos amargos. Soy además, añadió Matilde con una chispa maliciosa en los ojos, tengo entendido que se anunciará el ganador del premio a la innovación sostenible, y cierta bodega que conozco es finalista. Aurora levantó la mirada, sorprendida. ¿Cómo lo sabes? La lista de finalistas no se hace pública hasta la gala. Matilde se encogió de hombros con una sonrisa enigmática. Tengo mis fuentes. No olvides que llevo décadas en este negocio. La gente habla conmigo, me cuenta cosas. Un golpe suave en la puerta interrumpió la conversación. Elena entró, cargando una caja de madera con el sello de las vinícolas Villena. Lamento interrumpir, dijo, colocando la caja sobre la mesa. Pero acaba de llegar el primer lote de nuestro nuevo proyecto y no podía esperar para mostrártelo. Aurora abrió la caja con curiosidad. En su interior, una botella de diseño elegante y sencillo descansaba sobre un lecho de paja natural. La etiqueta, negra con letras doradas, proclamaba simplemente «Renacer, edición limitada». «Es hermoso», murmuró Aurora, tomando la botella con reverencia. «Exactamente como lo imaginamos. 1000 botellas, numeradas individualmente», informó Elena con orgullo. «Producidas exclusivamente con las uvas de la parcela sur, la que todos decían que era demasiado pequeña para merecer atención. La parcela que Tomás quería vender porque no era rentable», recordó Aurora, acariciando la etiqueta con gesto pensativo. «Y ahora ha producido quizás nuestro vino más especial. Hay cierta poesía en eso, ¿no crees?», comentó Elena, sentándose junto a Matilde. Lo que parecía insignificante resultó ser valioso. Lo que otros querían descartar terminó siendo un tesoro. Las tres mujeres intercambiaron miradas cómplices, conscientes de que no estaban hablando solo de viñedos y vino. «Deberíamos probarlo», decidió Aurora, buscando copas en el pequeño aparador junto a la ventana. «Oas no solo para verificar su calidad, sino para celebrar lo que representa». Mientras Aurora servía el vino con la precisión experta de quien ha crecido entre barricas y lagares, un último rayo de sol iluminó el líquido rubí, haciéndolo brillar como si contuviera fuego líquido. «Por el renacimiento», brindó Aurora, elevando su copa, «de los viñedos, de la bodega y de nosotras mismas. Por la verdad», añadió Matilde, uniendo su copa. «Sé que aunque duela, siempre libera. Por los nuevos comienzos», completó Elena, «y por la amistad que sobrevive a las tormentas». El sonido cristalino de las copas al encontrarse resonó en la pequeña habitación como una promesa cumplida. Aurora cerró los ojos al tomar el primer sorbo, dejando que los sabores complejos del vino contaran su propia historia en su paladar. Notas de fruta madura, un toque de roble, el tanino firme pero no agresivo, y ese final persistente que dejaba una sensación de plenitud. «Es extraordinario», declaró mirando la copa con asombro. «Honestamente, no esperaba que fuera tan bueno». «Como muchas cosas en la vida», comentó Matilde, saboreando su propio vino. «Las mejores sorpresas vienen cuando menos las esperamos». El teléfono de Aurora vibró sobre la mesa. Una notificación de correo electrónico iluminó brevemente la pantalla. Un nombre apareció que hizo que su corazón diera un vuelco momentáneo. Tomás Reverte. Elena, que también había visto la notificación, se tensó visiblemente. «¿Es él otra vez?». Aurora asintió, dejando el teléfono donde estaba sin molestarse en abrir el mensaje. «El tercero esta semana. Desde que salió bajo fianza, no ha dejado de intentar contactarme». «¿Qué quiere?», preguntó Matilde con evidente disgusto. «Lo de siempre, disculparse, explicarse, convencerme de que todo fue un malentendido, que realmente me amaba, que podemos empezar de nuevo». «¿Y tú?», comenzó Elena, dejando la pregunta flotando en el aire. «Yo no respondo», contestó Aurora simplemente. «No hay nada que decir, nada que escuchar. Esa puerta está cerrada para siempre». Tomó otro sorbo de vino, permitiendo que su calidez borrara la inquietud que siempre sentía al ver el nombre de Tomás. Era como un fantasma que se negaba a desaparecer del todo, una sombra persistente en los bordes de su nueva vida. «¿Sabes qué es lo más triste?», reflexionó Aurora, mirando a través de la ventana hacia los viñedos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. «Que incluso ahora, después de todo lo que hizo, creo que no entiende realmente dónde estuvo su error.
Sigue pensando que su único fallo fue ser descubierto. Algunos nunca aprenden, comentó Matilde con la sabiduría de sus años. Viven engañando a los demás tanto tiempo que terminan engañándose a sí mismos. Un golpe en la puerta anunció la llegada de Ramona, que entraba cargando una cesta cubierta con un paño bordado. Pensé que estarían aquí hasta tarde, dijo, colocando la cesta sobre una mesa lateral. Y nadie trabaja bien con el estómago vacío. El aroma de pan recién horneado y queso añejo llenó la habitación, mezclándose armoniosamente con el bouquet del vino. Aurora sonrió conmovida por el gesto de Ramona, que se había convertido en parte integral de su nueva vida. Justo a tiempo para probar nuestro renacer, dijo Aurora, sirviendo una copa para la recién llegada. El proyecto del que te hablé. Ramona tomó la copa con manos curtidas por el trabajo, pero sorprendentemente delicadas en sus movimientos. Observó el color del vino contra la luz, lo hizo girar suavemente, inhaló su aroma y finalmente tomó un pequeño sorbo, todo con la naturalidad de quien ha crecido en una cultura donde el vino es parte de la vida cotidiana. Murmuró apreciativamente. Tiene carácter, fuerte, pero no agresivo, complejo, sin ser pretencioso, como alguien que conozco. Aurora rió reconociendo el cumplido velado. ¿Te gusta entonces? Me encanta, confirmó Ramona. Es un vino honesto. Y la honestidad, niña, es la mejor cualidad que puede tener cualquier cosa en esta vida, sea un vino o una persona. Las 4 mujeres compartieron el pan, el queso y el vino, mientras el sol terminaba de ocultarse tras las colinas. Hablaron de la vendimia en curso, de los nuevos mercados que estaban explorando, de los pequeños desafíos diarios que conformaban su nueva normalidad. No mencionaron a Tomás, ni el juicio pendiente por fraude de identidad, ni los ocasionales titulares sensacionalistas que aún aparecían en la prensa del corazón, porque esas cosas, aunque seguían existiendo, ya no definían la vida de Aurora. Cuando la noche había caído completamente y las estrellas brillaban sobre los viñedos, Aurora salió al pequeño balcón de piedra que daba a las colinas ondulantes. El aire fresco de septiembre traía consigo el aroma a tierra húmeda, uvas maduras y posibilidades infinitas. Elena se unió a ella en silencio, respetando el momento contemplativo de su amiga. ¿En qué piensas?, preguntó finalmente, cuando el silencio se había extendido cómodamente entre ellas. En lo extraño que es el destino, respondió Aurora, su mirada perdida en el horizonte oscuro donde las luces lejanas de los pueblos brillaban como estrellas caídas. Hace 6 meses, creía que mi vida había terminado, que había cometido el peor error posible al casarme con un hombre que solo quería usarme. Me sentía humillada, traicionada, derrotada. ¿Y ahora?, la animó Elena a continuar. Y ahora, Aurora se giró hacia su amiga con una sonrisa serena. Me doy cuenta de que fue quizás lo mejor que podría haberme pasado. Elena arqueó una ceja, sorprendida por esta conclusión. ¿Cómo es eso? Porque esa traición me obligó a encontrar una fuerza que no sabía que tenía. Me obligó a tomar las riendas de mi vida, a dejar de ser la heredera villena para convertirme simplemente en Aurora. Me enseñó a distinguir entre quienes me quieren por lo que tengo y quienes me quieren por lo que soy. Aurora hizo un gesto amplio hacia el interior del despacho, donde Matilde y Ramona conversaban animadamente mientras recogían las copas vacías y los restos de su improvisada cena. Me enseñó que la familia no siempre es la que te da el apellido, sino la que te sostiene cuando ese apellido se convierte en una carga. Y, sobre todo, me enseñó que la paz interior vale más que cualquier apariencia de perfección. Elena abrazó a su amiga, conmovida por la transformación que había presenciado en los últimos meses. De la joven insegura que buscaba validación en la aprobación ajena, a la mujer fuerte y centrada que ahora lideraba con confianza tranquila. ¿Sabes?, dijo Aurora cuando se separaron. Creo que sí iré a esa gala. No para impresionar a nadie, no para demostrar nada, solo para celebrar lo lejos que hemos llegado, todas nosotras. En la distancia, una estrella fugaz cruzó el cielo aterciopelado, dejando tras de sí una estela brillante que se desvaneció tan rápidamente como había aparecido. Como el paso de Tomás por su vida, pensó Aurora, deslumbrante, perturbador, pero en última instancia, transitorio.
Lo que quedaba era lo verdaderamente valioso: la tierra bajo sus pies, el fruto de las vides que sus antepasados habían plantado, el cielo infinito sobre su cabeza, y sobre todo, la certeza de que, pase lo que pase en el futuro, su voz ya nunca más sería silenciada. Porque una mujer que ha encontrado su propia voz nunca vuelve a perderla. Y esa, más que cualquier fortuna o apellido ilustre, era la verdadera herencia que Aurora Villena había reclamado para sí misma. Para saber que llegaste hasta aquí, escribe verdad y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia. Quiero leerte con cariño. Y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias, porque lo que viene puede sorprenderte aún más.